Hey tú. Sí, tú. ¿Yo? Sí. ¿Te has preguntado cuál es el eje del aparato locomotor del cuerpo humano? ¿No? ¿Cuál es el armazón que protege tu cuerpo? ¿De qué estás hablando? ¿De dónde saliste? Esta es mi casa. ¿Te has preguntado quién es que cubra tu médula espinal? ¿No? Pues qué bueno que te lo preguntes, porque hoy vamos a hablar sobre el braquis y la cintura pélvica. Así que siéntate amigo que vamos a hablar. Bien amigo, veo que te interesa mucho hablar sobre el braquis, así que empecemos. El braquis es el producto de la evolución del pez que salió del agua hasta el biópedo que no tenía cola y estaba erecto. Esto va evolucionando a la par. Empezamos con la filogénesis, que es cuando pasamos de la cuadrupedia a la bipedestación. ¿La qué? La bipedestación, bueno, cuando pasamos de caminar en cuatro patas a caminar en dos. Esto lo que provocó fue el enderezamiento de la columna, empezando por la lordosis lumbar a la migración del foramen magnum. ¿Conoces lo que es la osteogénesis? Sí, la formación del cuerpo humano a través de la gestación, ¿no? Efectivamente. Bueno, para esto no naces tú con la curva. Esta se empieza a desarrollar y es hasta los 8 años que se consolida y a los 10 cuando termina de formarse. Ah, ok. ¿Ya me sueltas? No. Ahora vamos a hablar sobre el eje mantenido. El braquis, para poder darle una movilidad, ocupa dos componentes, la flexibilidad y la rigidez. Contradictorio, ¿no? Bueno, pues esta es la base mecánica del cuerpo, y esto se logra con una estructura mantenida. Es el eje del cual se apoya la cintura escapular y que en cada nivel existen estructuras ligamentosas y musculares. Así se le puede dar la estabilidad al eje. Esto cambia con la posición de carga unilateral, que es donde el braquis tiene que compensar por medio de un movimiento sinusoidal. Así mantiene el equilibrio, y esto le da la capacidad de deformarse, logrando que mantenga la rigidez del segmento. También es el protector del eje nervioso. La columna vertebral es el pilar central del tronco. Sus coberturas de las distintas porciones se dan ya sea para sostener el cráneo en caso de la porción cervical o, hablando de la porción torácica, todo el conjunto de órganos se desplaza del braquis hacia atrás, pasando finalmente por la porción lumbar, que es la que recupera la posición central para la cavidad abdominal. Y por último, la porción sacrocoxígea es la fusión de huesos, siendo el vestido de la cola. Quitando la función estructural, el braquis protege el eje nervioso, desde el agujero occipital, el cual alberga el bulbo braquídeo, y la médula espinal, siendo una protección flexible acorde al aparato. Ahora las curvas. En el plano sagital encontramos cuatro curvas. La curva sacra, con una concavidad anterior, se le llama sifosis. A la curva lumbar, con su concavidad posterior, lordosis. Cuando existe una mucha pronunciación, se le denomina hiperlordosis. La curva torácica cuenta con una convexidad posterior, entonces es sifosis. Y por último, la curva cervical con cavidad posterior, sí, lordosis. Cuando estas se asocian, en un plano frontal, encontramos la escoliosis. Las curvas del braquis se pronuncian más resistentes ante la compresión. Mientras más curvas del braquis aumentan exponencialmente, la resistencia entre una compresión es mayor. Una curva es 2 veces mayor, dos curvas es 5 veces mayor, y 3 curvas son 10 veces mayor. Esto lo podemos observar en el índice de vacuidad de Delmas. Mientras las curvas sean más pronunciadas, proporcionan más dinamismo, que si fuera más recta. Ahora sí, la vértebra. La vamos a dividir en dos partes, cuerpo vertebral y arco posterior. En el cuerpo vertebral encontramos una parte gruesa, forma cilíndrica, menos alta que ancha, con una estructura de hueso corto, estructura en cascarón. Cuenta con dos caras intervertebrales, con más espesor en su parte central, donde se encuentra una porción cartilaginosa, delimitada por un reborde, llamado vedote marginal. Forma un anillo fibroso, osificado a los 14 y 15 años. Una patología asociada se conoce como la enfermedad de Schormann. El cuerpo está formado por trabéculas, distribuidas según las líneas de fuerza que veremos a continuación. Como podemos ver, encontramos líneas verticales, horizontales y oblicuas, de las cuales encontramos dos sistemas de fibras de abanico, una que parte de la meseta superior y otra de la inferior, que se expanden hacia los pendículos y apófisis del arco posterior. Dan ciertos puntos de gran resistencia, aunque también se encuentra el fallo, que es con compresión y susceptible a la ruptura. Ahora las funciones. El cuerpo vertebral integra en su pilar anterior una función estructural, mientras que en el arco posterior
sujeta a las apófisis articulares, forman pilares secundarios. Si nos ubicamos en un sentido vertical, encontramos dos segmentos, pasivo y móvil. El móvil, compuesto de adelante a atrás, encontramos el disco intervertebral, agujero de conjugación, articulaciones psicopofisiarias, ligamento amarillo e interespinoso. Estos pilares forman una palanca de primer grado. La apófisis psicopofisiaria, esta palanca permite amortiguar fuerzas de compresión de manera pasiva y activa a la vez. La unión intervertebral entre el sacro y base del cráneo son de 24 piezas. Y como medios de unión encontramos que del pilar anterior el ligamento longitudinal anterior y posterior, que va del sacro al cráneo, y está compuesto por el disco intervertebral, dividido en anillo fibroso y núcleo pulposo. El anillo fibroso cuenta con dirección de fibras diferentes en cada capa, sumado a la unión del ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso, mientras que en cada extremo de las apófisis transversas encontramos al ligamento intertransverso. Finalmente, en las apófisis psicopofisiarias hay ligamentos capsulares. ¿Por qué es importante esto? Porque le confiere una resistencia mecánica al vaquis. ¿El núcleo es igual a la rótula? Bueno, el núcleo tiene una forma similar a una esfera, debido a las condiciones que se encuentra. Esto ya es por la presión que se da entre las dos mesetas vertebrales. Sin embargo, se puede decir que es comportante como una canica o una rótula. Esto da 6 grados de libertad. Inclinación en plano sagital en movimientos de flexo-extensión. Inclinación en un plano frontal es por inflexión lateral. Y la rotación de una de las mesetas sobre la otra. En la flexión, las mesetas se desplazan hacia adelante. En la extensión, hacia atrás. En inflexión, se da del lado de la flexión. Y asimismo, en rotación se deslizará al lado de la rotación. Los movimientos como tal son de poca amplitud, pero se da un gran movimiento por la suma de todas. La compresión del disco es cuando una meseta vertebral ejerce fuerza sobre el disco intervertebral. La presión equivale a la mitad de la carga aumentada en 50% y hecha sobre el anillo en la mitad disminuida, formando así una pareja funcional. El núcleo pulposo soporta el 75% de la carga, mientras que el anillo el 25%, actuando el núcleo como distribuidor de la presión. A 28 kilogramos por centímetro lineal o 16 centímetros cuadrados, en la flexión asciende a 56 centímetros cúbicos, mientras que en el enderezamiento aumenta a 107 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Esto aumenta con carga. Cuando se da una presión, se puede dar el estado de hidrofilia, dar una pretensión ósea, que deforma el segmento que carga. Esto desaparece con la edad. Con este caso, un movimiento de la vértebra se mueve al lado de más carga, generando una mecánica de autoestabilidad. En la hidrofilia que ya se mencionó, en un caso de BP de estación, el agua pasa a través de las superficies de las mesetas, hacia el centro de los cuerpos de las vértebras, dando salida del agua del núcleo pulposo. Esto se disminuye el espesor de la mañana a la noche, generando que te veas más. Ahora la compresión en el disco. El vaquis tan solo soporta 2/3 partes del peso del tronco, generando así cada vez una presión hasta llegar a los discos lumbares. Por ejemplo, en una presión de 100 kilogramos se aplasta 1.4 milímetros, y en caso de un disco lesionado, 2 milímetros, dando así un factor de artrosis. El grosor está debido al antes ya mencionado, va aumentando mientras más se llega a la base. Cervical 3 milímetros, torácico 5 y lumbar 9. Mientras más grande, más importante es su movilidad. El centro del núcleo pulposo está igual a distancia del borde anterior de la vértebra que del ligamento amarillo. El disco en los movimientos. La fuerza de tracción axial, las mesetas se separan, aumentando así el grosor del disco, y su anchura disminuye. La tensión sobre el anillo aumenta. Esta es la base del tratamiento para las hernias. Bueno, la compresión axial. Lo que sucede aquí es que la vértebra superior se va a desplazar hacia atrás. ¿Y qué? ¿Eso no va a generar un espacio o algo así? Genera un espacio intervertebral que se va a disminuir hacia atrás, movilizando así el núcleo, que esto va a generar la tensión de las fibras del anillo. A ver, entonces, ¿qué pasa en la flexión? En la flexión, la vértebra superior se va a deslizar hacia adelante, generando que su espacio anterior disminuya y las fibras posteriores se tensen. Ok, entonces supongo que la flexión debe ser lo contrario. La vértebra se desliza hacia atrás, el espacio disminuye a posterior y las fibras anteriores se tensan. Bien, amigo, ya vas aprendiendo. Ok, ¿y en la flexión qué pasa? Pues nada, es básicamente lo mismo. La vértebra se va a desplazar hacia donde tú te mueves y las fibras posteriores se van a tensar. Ah, ok. Entonces, ¿ya me puedo ir? No. Ahora una pregunta. ¿Creen que existe una rotación automática? Pues bueno,
Durante la flexión, los cuerpos giran entre sí por la compresión de los discos y tensión ligamentosa. Esta rotación es normal, pero se puede tornar patológicamente por las malas distribuciones del peso, dando así una rotación permanente llevando a una escolosis. Por último, las amplitudes. En las amplitudes tenemos que entre el sacro y la cabeza, el vaquis es una articulación de 3 grados de libertad. En la flexo-extensión en plano sagital tenemos el vaquis lumbar, en flexión 60 grados y extensión 20 grados. La toracolumbar, flexión 105 grados y extensión de 60 grados. Torácica, flexión 45 y extensión 40. Cervical, 60 de extensión y 40 en flexión. Entonces, teniendo así que la flexión total es de 110 grados y extensión total de 140 grados. Haciendo la suma de los ángulos da 200 grados de movilidad. En la inflexión, en un plano frontal, tenemos al vaquis lumbar con 20 grados, al vaquis torácico con 20, vaquis cervical 35. Entonces tenemos en la inflexión total que da 75 a 85 grados a cualquier lado. Y por último la rotación axial torácica 35 grados, cervical 45 a 50. Entre pelvis y cráneo apenas si sobrepasa los 90 grados. Entonces tenemos que la rotación total apenas llega a los 90 grados. Muy bien, amigo, ya sabes sobre vaquis. Ok, ¿ya puedo ir? No, ahora vamos a hablar sobre cintura pélvica. Ok, a ver. ¿Sabes lo que es? No. Bueno, básicamente es la base de tu tronco. También se lo conoce como pelvis. Es la base y el sostén del abdomen y también la unión de los miembros inferiores. Básicamente es el conjunto de tu cuerpo. Ok, entonces es como una cavidad o algo así. Sí, básicamente para los órganos que tienes. Los abdominales, reproductores y ¿qué más? Bueno, también está los de la gestación, como la mujer, que se encuentra el periné, que permite el paso del niño. Ah, ok. ¿Qué lo conforma? 3 piezas óseas, como lo son el sacro y 2 huesos ilíacos, 3 articulaciones, 2 sacroiliaquias con uno de los huesos coxales y la sínfisis púbica con uno de los huesos coxales por delante. Existe el dimorfismo sexual, que es la diferencia que existe en la conformación de piezas según el sexo. A plena vista, la pelvis femenina es más ancha y extensa con una base más ancha y un poquito menos extensa que la masculina. La abertura superior de la pelvis es más ancha y abierta, en resumen, más grande y menos alta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por la agitación y el trabajo de parto. El modelo mecánico de la cintura pélvica está dado por el anillo pélvico, compuesto por el sacro y 2 huesos coxales. En el sacro es la fusión de 5 huesos, centrado, simétrico, en forma de cuña y es la base del vaquis. Los huesos coxales unidos por detrás por partes muy planas, por arriba por la cresta ilíaca y por debajo por el agujero obturador, los cuales forman un ángulo y dan la forma de una hélice. La conexión de ambos planos se da en el acetábulo, en el eje de la hélice. Esos dos forman un ángulo obtuso, abierto por detrás en la parte más caudal del abdomen, llamada pelvis mayor. Las dos superficies inferiores de igual manera forman un ángulo, dada la pelvis menor. La función que tiene esta es la mecánica de soporte y la envoltura de vísceras. La arquitectura de la cintura pélvica transmite fuerzas entre el vaquis y los miembros inferiores. La quinta lumbar transmite fuerzas iguales a las alas del sacro. La resistencia del suelo al peso que transmite la cabeza del fémur se anula por la resistencia opuesta a la altura de la sínfisis. Esas líneas de fuerza forman un anillo que representa la abertura superior de la pelvis. El sacro, más ancho de arriba que de abajo, se incrusta en las vértebras ilíacas, unidas por los ligamentos, generando así un sistema de autobloqueo. De igual manera, se une el plano transversal, en el cual cada ala hace un brazo de palanca, siendo el punto de apoyo de las articulaciones sacroiliacas. La resistencia por detrás lo dan los poderosos ligamentos sacroiliacos, y por delante, haciendo una potente fuerza de palanca de la sínfisis púbica. Cuando se disloca la sínfisis púbica, la diástasis se separa de las superficies ilíacas, desplaza el sacro al frente y nos deja una conclusión, que cualquier ruptura modifica el anillo comprometido en la resistencia mecánica. Ahora las superficies articulares. Es hora de que te ayudes con tu libro de anatomía y ver cómo se conforman las superficies de este conjunto. El hueso coxal. En la parte posterior de la carada intermedia del hueso ilíaco, esta tiene una forma de media luna de concavidad posterior, recubierta de cartílago y bastante irregular. En el eje mayor de esta superficie sale una cresta alargada que separa dos depresiones. Ahora, la ala sacra. Bordes superpuestos a la carilla articular del hueso coxal, con superficies de conformidad inversa. En la línea axial existe una depresión bordeada por dos crestas. De igual manera incurvado y el centro en el primer tubérculo sacro. El sacro es un riel hueco, correspondiente a la superficie de riel ocupada por el hueso ilíaco. Sin regularidad descrita, en la parte superior y media existe una depresión central
y en lo inferior es algo convexa. La sacroiliaca es dotada de gran movilidad, sobreadaptada. La cara articular del sacro varía según la morfología del individuo. Las curvas focoides acentuadas dan una forma dinámica. Es cuando el sacro es muy horizontal y la carilla muy incurvada, o sea, muy cóncava. Cuando existen curvas focoideas poco acentuadas, es estático, el sacro casi vertical, cara articular muy alargada y poco incurvado sobre sí, superficie casi plana. Ahora los ligamentos. En una visión posterior encontramos a los ilolumbares. En plano medio están el ligamento iliosacro, iliotransverso sacro y iliotransverso conjugado. El iliotransverso va de tuberosidad ilíaca, detrás del vértice de la pirámide al primer tubérculo conjugado. Iliotransverso conjugado se fija en el tubérculo conjugado. En plano ligamentoso superficial, el abanico fibroso se extiende del borde superior del hueso ilíaco a tubérculos posterointernos. El ligamento sacroespinoso es oblicuo arriba, adentro y atrás. Se extiende de espina ilíaca al borde lateral del sacro y coxis. El ligamento sacrotuberoso atraviesa oblicuamente la cara posterior del sacro y se inserta en la tuberosidad isquiática. La gran escotadura ciática está dividida por los dos últimos ligamentos, en un agujero superior y en un agujero inferior, de donde sale el músculo obturador interno. En una visión anterior se hallan los ilolumbares y los dos antes ya mencionados, pero se le suma el sacroiliaco anterior, constituido por haces llamadas frenos de nutación superior e inferior. El ligamento sacroiliaco interioso o axial es por el cual se ejecutan los movimientos. Amigo, ¿Sabes tú? Ya estoy harto. pues no hemos terminado de hablar. Está bien. Dime qué movimientos tiene la cintura pélvica entonces. Bueno, aquí existen dos movimientos, nutación y contranutación. La nutación es básicamente cuando tu sacro va a girar en torno al eje interóseo. Aquí el promontorio se desplaza hacia abajo y hacia adelante, y el vértice de tu sacro y coxis se desplazan hacia atrás. Y esto va a ser contrario a la contranutación. ¿Qué haces? Pues ese movimiento que hacen las mujeres cuando paren, ¿no? Pues sí, pero también se puede solicitar en otra forma, ¿Como cuál? en un movimiento que básicamente es hacer esto. ¿Lo ves o no lo ves? Sí lo veo. ¿Y por qué lloras? Estoy llorando. Y aparte ni se nota. Pues no se nota. Es un movimiento que casi no se ve, es imperceptible. La sínfisis púbica es anfieltrosis de movilidad casi nula, pero durante el parto se dan ligeros deslizamientos y separaciones de la unión de la pubis. Las superficies axiales están tapizadas por cartílago y unidas por el ligamento interóseo. En la parte anterior de la sínfisis se da un engrosamiento fibroso. En la posterior se encuentra el ligamento posterior de la sínfisis. En una visión interna, las superficies articulares se ven ovaladas con un eje oblicuo hacia arriba y hacia adelante. El fibroso prepúbico está formado por apeoneurosis del oblicuo externo del abdomen, expansión del recto abdominal y el piramidal, y expansión de la inserción del grácil y aductor largo. En la cara posterior, el ligamento posterior de la sínfisis del pubis, la cual se continúa con el pirósteo. El borde superior se ve reforzado por el ligamento superior, mientras que el inferior por el ligamento arqueado de la pubis. La articulación sacrocoxígea es anfiartrosis, con superficies articulares elípticas. La superficie del sacro es convexa, y la coxígea es cóncava. Está unida por ligamentos interiosos, así como por ligamentos periféricos. Aunque no lo creas, aquí también hay movimientos. Se encuentra la flexoextensión, aunque de manera pasiva. Esta interviene en la defecación y el parto. La pared pélvica en visión interna de la hemipelvis derecha se ve el hueso coxal derecho y el sacro acompañado por los dos sacrociáticas, los cuales delimitan los dos agujeros en el gran y pequeña insura, que comunican cavidad pélvica con la raíz del miembro inferior. De estos dos agujeros salen el músculo piriforme con la cara interior del sacro y del segundo y tercer agujero sacro, y se insertan en el trocante mayor tras el paso de la gran incisura. En la gran incisura sale la arteria glútea por arriba, el nervio ciático por abajo y el obturador interno. En la pequeña sale la arteria isquiática, el músculo ilíaco y el psoas mayor, los cuales se unen en el solo llamado iliopsoas. En la pared muscular se inserta el elevador del arno. En esta cava muscular se conforma el ciebe inferior del abdomen y se sujeta a las vísceras abdominales. Este ciebe se interrumpe por el ano y la uretra, y en el caso de la mujer también por la vagina. El perineo femenino se da en dos planos, superficial. Músculo transverso superficial del perineo de mama isquiática a la otra, dos músculos esfinterianos, por dentro del músculo compresor de la uretra, por detrás el esfínter del ano. En el plano profundo se encuentra el músculo transverso profundo del perineo y el isquio cavernoso, el cual envuelve el cuerpo cavernoso insertándolo en la mama isquiopúbica y formando el clítoris.
Entre los dos planos existen fascias superiores e inferiores del diafragma urogenital. En el parto, pone en juego el aparato locomotor, desde el esqueleto, articulaciones, el músculo abdomen y la pelvis. En el parto, bajo el pujo abdominal, la cabeza fetal atraviesa la abertura superior, dando el encajamiento. La cabeza se ubica en la pelvis menor. Para favorecer la amplitud de la abertura, se da la posición de decúbito supino, con miembros inferiores estirados, para favorecer la contranutación. Aumento del diámetro pélvico se facilita por separaciones de la sínfisis púbica. El estado hormonal favorece la flexibilidad, la cual llega a separar la anfiartrosis púbica hasta 1 centímetro. Con el agujero cervical estirado al máximo comienza la expulsión, por lo cual se ocupa que la abertura inferior aumente. Para esto, el mecanismo de nutación favorece por la flexión de caderas de la pelvis. Aquí se encuentra la posición ancestral, con suspensión por los brazos, flexión favorece la abertura y la posición vertical favorece el pujo abdominal. Para el trabajo de expulsión, los músculos más potentes se vuelven los oblicuos y los transversos del abdomen. La micción y defecación. Los músculos del perineo controlan la micción, la defecación y la erección. El control urinario. La vejiga, como reservorio de la secreción urinaria, la contención urinaria permite el llenado progresivo de la vejiga, mientras que el músculo interlice y el externo de la uretra controlan la contracción y la micción. En la micción interviene la relajación del esfínter liso de la uretra, en la contracción del músculo destrusor, relajación del esfínter externo de la uretra y contracción de los músculos del esfuerzo abdominal, y el transverso. En el control fecal, la contracción se da por acción del músculo elevador del ano, cuya haz interna envuelve por detrás el conducto anal, y debido a la contracción envuelve el conducto. También actúa el músculo esfínter externo del ano estriado. Control de la contención, relajación y defecación. En la defecación, la relajación del elevador del ano, contracción de los músculos lisos de la pared del recto, la relajación del esfínter externo del ano y la contracción del esfuerzo abdominal, especialmente del oblicuo externo. El perineo masculino, su arquitectura se da en dos planos, con el músculo transverso profundo del perineo y el superficial. La abertura urogenital se reemplaza por 3 cuerpos eréctiles, los cuales aumentan el volumen al llenarse de sangre por las arterias pudendo. A lo largo de las ramas isquioquivales, estos dos cuerpos cavernosos, envueltos por los músculos isquiocavernosos, al unirse a la línea media forman la parte dorsal externa del pene, envolviendo a la uretra está el cuerpo esponjoso, envuelto por el músculo bulboesponjoso, dirigiéndose la línea media a la confluencia del cuerpo cavernoso formando el pene. Los dos cuerpos eréctiles envuelven por una capa de fibra pneumática inextensible, desempeñando el papel de vaina dando la rigidez del pene. El control urinario se basa en los mismos elementos de la mujer, sumando a la próstata, la cual tiene la función de segregar el líquido espermático. Dos esfínteres realizan la contracción de este, el esfínter liso del cuello vesical y el esfínter externo. En la micción, por el contrario del músculo liso de la vejiga, el destrusor, relajación del esfínter liso y el esfínter externo. El empuje abdominal no es necesario en caso de retención. En la erección, los cuerpos cavernosos y el esponjoso se hinchan y se tornan rígidos con ausencia sanguínea. En la eyaculación, se dan espasmos musculares de las cavernosos y bulboesponjosos, dando la eyaculación y el orgasmo. Aunque no lo creas, podemos determinar la estructura de la pelvis mediante un examen clínico y puntos de referencia. Destaca la importancia del lomo de Michaelis, una región anatómica en la parte baja de la espalda que sirve como indicador de posibles deformaciones de la pelvis. Delimitado por sus 4 ángulos, a cada lado de la línea media, las dos fositas sacras, en el ángulo superior el extremo inferior del cilium vacoideo y en el ángulo inferior el vértice de la hendidura interglútea. En la región lumbosacra se puede localizar mediante 3 referencias. El espacio interespinoso L4 y L5 cruza en la línea media de la línea trazada entre el vértice de las dos crestas ilíacas. Las dos fositas sacras, el punto de interfiltración del primer agujero sacrodorsal y superior, y en la cara anterior de la pelvis se observa el triángulo de Lengvinec, formado por las 3 prominencias óseas de las dos espinas ilíacas anteriores superiores y del pubis. Ya, ¿por qué lloras? No quiero ir. ¿Por qué? Si te nos falta hablar sobre 2 vaquis. ¿Cuántos? 2. ¿Qué? Ah, no, 3. El que sigue, vaquis lumbar. ¿Y eso qué? Pues como ya te había explicado, está la cintura pélvica. Sí. El vaquis lumbar es el que se reposa sobre el zócalo de la pelvis. Ajá. Y es el que se articula con el sacro y soporta el peso del vaquis torácico. ¿Que eso no produce patologías o algo? Pues sí, causa alteraciones reumatológicas, además de lumbalgia y... ¿ya? ¿Cómo sabes tanto? No sé. El raquis visto de manera frontal es rectilíneo y simétrico. La anchura de los cuerpos vertebrales y el de las apófisis transversa decrece de abajo a arriba, mientras que en una visión de perfil vemos la lordosis lumbar. El ángulo A del sacro, inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra sobre la horizontal, da un valor de 30 grados.
El ángulo lumbosacro, eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro, da un valor de 140 grados, y el ángulo de inclinación pélvica, inclinación sobre la horizontal que se extiende desde el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica, da un valor de 60 grados. Flecha de lordosis lumbar. A partir de la lordosis lumbar que une el borde postero superior de la primera vértebra lumbar, la curva máxima se da en la tercera vértebra lumbar, más pronunciada con más lordosis. Nula en el raquis rectilíneo. Reversión posterior, pues es la distancia entre el borde posterior inferior de la quinta vértebra lumbar y vertical que desciende del borde de la primera lumbar. Si es nula, si la vertical se confunde con la lordosis lumbar. Positiva, si el raquis se desplaza hacia atrás. Y negativa, si el raquis se desplaza hacia el frente. Y bueno, ¿cómo se conforman las vértebras lumbares? Pues tenemos el cuerpo vertebral, reniforme, más ancho que alto, con un contorno en forma de diábolo y por detrás casi plano. Dos láminas, muy altas, dirigidas hacia atrás y hacia adentro, oblicuas hacia abajo y hacia afuera. Una apófisis espinosa, gruesa, rectangular, dirigida hacia atrás y engrosada desde su extremo posterior. Una apófisis costal, que es homóloga a la apófisis transversa. Un pedículo, que une el arco posterior al cuerpo vertebral. Forma el límite superior e inferior de los agujeros de conjunción. Por detrás, el macizo de las articulares. Y bueno, finalmente encontramos a las apófisis articulares superior e inferior. La cara posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior los delimita el agujero vertebral, en forma de triángulo. Y bueno, ¿qué tiene de especial cada una? La apófisis costiforme de L1 menos desarrollada que las de las otras, mientras que la L5 el cuerpo vertebral es más alto por delante que por detrás, que lo hace cuneiforme, además de tener una separación más acentuada. La lumbar 3, el arco posterior está más desarrollado, es el relevo muscular entre haces del longuísimo, asciende el raquis torácico, punto fijo de acción de músculos torácicos, y es la vértebra pivote del relevo, la primera vértebra móvil, mientras que la 12 torácica es el punto de inflexión entre sifosis torácica y la lordosis lumbar. Es la vértebra charnela, de los músculos de las correderas pasan y forman puente de inserción. Se considera la rótula del eje vertebral. Ligamentos del raquis lumbar. A lo largo del raquis encontramos ligamento longitudinal anterior, posterior y los segmentarios. El anterior es una larga cinta con color nacarado extendido de la apófisis basilar del occipital al sacro, constituido por fibras largas y cortas. El posterior es una cinta que va desde el canal sacro a la apófisis basilar con bordes festoneados. La unión del arco posterior se da por ligamentos segmentarios, entre los cuales encontramos al ligamento amarillo, el cual cierra el canal raquídeo, la cápsula que recubre por delante y por fuera, junto al ligamento anterointerno de las articulaciones cigoapofisarias. Entre las apófisis espinosas se encuentra el ligamento interespinoso, insertado en los vértices de las apófisis, y entre los tubérculos accesorios se extiende el ligamento intertransverso. Bueno, ahora te explicaré lo que sucede en la fricción en el raquis lumbar. ¿Te conozco? ¿Sí? ¿Te lo expliqué hace rato? No. No me importa. En este caso, como podemos ver aquí, la vértebra superior se va a deslizar hacia enfrente, lo cual va a generar que el grosor del disco vertebral en la parte anterior disminuya, aumentándolo a posterior. De igual manera, el núcleo pulposo se va a ir a posterior y va a generar una tensión en la parte de atrás del anillo fibroso. Sí. De igual manera, las apófisis articulares inferiores de tu vértebra superior se van a deslizar hacia arriba, lo cual va a generar que se separe por obviedad, ¿no? Sí. En este caso, la vértebra inferior, en las apófisis articulares superiores de tu vértebra inferior, pues van a generar una gran tensión. En este caso, la cápsula y los ligamentos cigoapofisiarios van a estar tensos al máximo, Okay. lo cual, junto con los ligamentos del arco posterior, van a limitar este movimiento. Okay. Esto sucede lo contrario en la extensión. La vértebra superior se va a deslizar hacia atrás, lo cual va a generar una tensión en la parte anterior de tu anillo y se va a ver limitado por el ligamento longitudinal anterior, además del contacto óseo del arco posterior. Okay. ¿Entendiste? No. Bueno, sigamos con esto. ¿Ya me puedes decir dónde estoy? No. Entonces, a lo que me explicabas hace un momento, debe de ser una inflexión lateral, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, en este caso, lo que va a ocurrir va a ser que tu vértebra se va a deslizar del lado de la concavidad, lo cual va a generar un aplastamiento de tu disco intervertebral, lo cual va a generar que se ensanche del lado de la convexidad. De igual manera, el núcleo pulposo se va a ir del lado de la convexidad. En este caso, lo que va a ocurrir es que tus ligamentos intertransversos, tu ligamento amarillo y tu cápsula articular de la cigoapofisiaria se van a tensar del lado de la convexidad, como se puede ver aquí. ¿Por qué señales ahí si no hay nada? ¿Cómo no? Ok. Entonces, a lo que explicas,
existe una distinción del lado de la concavidad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ve aquí? Nuevamente. Ok. Bueno, ahora para explicarte la rotación, el último movimiento del raquis lumbar, necesito que te imagines tus vértebras. Ok. Vas a tener que la caries superior va a mirar hacia adentro y hacia atrás. Ok. Va a ser cóncava transversalmente Sí. y rectilínea verticalmente. Esto va a hacer que formes un cilindro. Sí. Y el movimiento se va a dar en base a este cilindro. Va a ser acompañado por la vértebra superior con un deslizamiento. Aparte Ok. que el disco que te mencionaba hace rato, que se aplastaba, en Sí. este caso ahora no se va a solicitar. Ok. Y bueno, en este caso la amplitud va a ser de 10 grados aproximadamente entre S1 y L1. Ok. Van a ser 2 grados por tramo y 1 por lado. ¿Y todo eso sucede en este simple movimiento? Sí, pero a pesar de En el raquis lumbar encontramos un punto débil, la charnela lumbosacra. En inclinación de L5 se desliza hacia abajo y hacia adelante, dividiendo en dos el peso, la cual desplaza a L5 hacia adelante. La unión del arco posterior limita el deslizamiento. Las apófisis articulares inferior de L5 se encastran con las superiores del sacro, encajándolas fuertemente, resistiendo a la fuerza. La transmisión de fuerza se da en un punto de paso obligado en el istmo vertebral. En caso de una destrucción, llega la espondilosis, que es el deslizamiento del L5 hacia abajo y hacia adelante, dando la espondiloestesis, siendo que los que tratan de detener este efecto son la tensión del disco lumbosacro y músculos de las correderas vertebrales, que marcan los dolores característicos de la espondilosis. En la radiografía se ve con una forma de perrito. Ahora encontramos los ligamentos iliolumbares y los movimientos de Charnella, dos últimas vértebras unidas al hueso ilíaco por ligamento iliolumbar, por una superior, inferior o ilio transverso lumbar inferior, y los haces secundarios, es el AS ilíaco y el asacro. Estos se tensan en movimientos de la Charnella. La inclinación lateral, los iliolumbares de la convexidad se tensan, dando 8 grados de L4 sobre el sacro. Mientras que en la flexión tensa el A superior del ilio-lumbar y el as inferior se distiende, mientras que en la extensión se da el movimiento contrario. Para los músculos del tronco encontramos tres grupos, los diaterovertebrales, entre los cuales encontramos al cuadrado lumbar, que va de la última costilla, cresta ilíaca y el raquis, formado de 3 fibras. En contracción unilateral da la inflexión al lado de contracción, acción reforzada por los oblicuos. También encontramos al músculo psoas mayor, que está delante del cuadrado lumbar. Termina en el vértice del trocante menor. Se encuentra en dos capas, posterior y anterior. Tiene una potente acción sobre el raquis lumbar, inclina hacia el lado opuesto de la contracción y acarrea la flexión del raquis lumbar e hiperlordosis lumbar. También encontramos los músculos de la pared del abdomen, entre los cuales encontramos los músculos rectos del abdomen, a ambos lados de la línea media. Los músculos anchos del abdomen, en la pared anterolateral, de profunda superficial, son el transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y externo del abdomen. Estos tres forman la vaina de los rectos y línea alba. Por último encontramos a los músculos posteriores del tronco, en 3 planos, el profundo, formado por los músculos paravertebrales, que es un conjunto de músculos conformado por el transverso espinoso, longuísimo, iliocostal lumbar, músculos interespinosos y músculo espinoso. Estos ocupan ambos lados de las apófisis espinosas. También se les denominan músculos de las correderas vertebrales. En el plano medio encontramos al retrato posterior inferior y en el plano superficial al dorsal ancho, que recubre los músculos de la corredera. Y su función es la extensión del raquis y pues acentúa la lordosis lumbar. La línea alba, aponeurosis del oblicuo interno dividido en 2 láminas, una superficial y una profunda, las cuales envuelven al recto del abdomen, en la línea media, formando un rafe, la cual se llama línea alba abdominal. Mientras tanto, los heterovertebrales y anchos del abdomen delimitan la cavidad abdominal, tapizada por el peritoneo, en parte posterior del recto del abdomen. La cara profunda y posterior cubren los órganos. ¿Contorno del talle? ¿Tenemos un corsé muscular? Pues sí, eso es lo que parece con todos los músculos de la pared abdominal. Las fibras de los oblicuos en conjunto nos dan un tejido romboideo, adaptándose a la perfección al talle, dando a su vez la forma, por lo que si queremos reconstruir la forma del talle, hay que primero restablecer la tonicidad de los oblicuos. ¿Y para qué todo esto? Pues ahora veremos los músculos de la rotación. La realizan los músculos de las correderas y los anchos. La contracción de los músculos de las correderas en las 2 primeras lumbares dan una ligera rotación, pero el músculo transverso espinoso es un rotador aún más potente, rotando al lado opuesto de la contracción. Durante la rotación los oblicuos actúan movilizando el raquis lumbar y torácico, incluso, contrayéndose en este caso el oblicuo externo, contrario al lado al que decides rotar, o sea, rotas a la izquierda, se contrae el oblicuo externo derecho, y viceversa, mientras que el interno si se contrae el del lado a rotar, siendo sinérgicos de la rotación. Ahora para los músculos de la flexión encontramos a la pared abdominal, en la cual encontramos a los flexores, los cuales movilizan el raquis al frente dado por 2 palancas, una inferior, la promontopúbica, y la superior.
El brazo de palanca es la distancia dorso-xifoidea, siendo uno de los actores principales el recto del abdomen, el cual se inserta en la apófisis xifoides y en la cervicis púbica, reforzado por los oblicuos, y aparte cumplen una función del enderezamiento de la lordosis. El recto del abdomen es un tensor directo, el oblicuo interno, tensor hacia abajo y hacia atrás, mientras que el externo es un tensor hacia arriba y hacia adelante. Para el enderezamiento de la lordosis, la curva del raquis se da por los tonos de los músculos abdominales y de los unidos de la cintura pélvica, la posición asténica o la joroba para los cuates. En relajación abdominal se dan las curvas raquídeas exageradas, o sea, una hiperlordosis lumbar, se acentúa la cifosis torácica y se acentúa la lordosis cervical, por ello la cabeza se va al frente, mientras tanto la pelvis bascula en anteversión. El psoas mayor actúa, siendo que el que flexiona el raquis lumbar sobre la pelvis, acentuando la lordosis lumbar. Para el enderezamiento que se ocupa, pues a través de la contracción de los glúteos mayores y los rectos, la tensión de los músculos de las correderas, tracción hacia atrás las primeras lumbares, la contracción del plano dorsal disminuye la cifosis. Estructura de hinchable y prueba de Valsalva, pues en la posición de inclinación hacia adelante, el peso del tronco superior, incluyendo la cabeza, da una fuerza P1, la cual recae sobre el núcleo pulposo de L5 y S1. Para equilibrarla, los músculos espinales dan una fuerza 7 u 8 veces superior al peso de P1. Fuerza sobre el disco lumbosacro, que es igual a P1 más E1, acentuándose mientras más inclinación exista. Con una carga con rodillas flexionadas de 10 kilos, la fuerza de E1 es igual a 141 kilos. Con las rodillas extendidas con 10 kilos y cuerpo inclinado hacia el frente, la fuerza de E1 es de 256 kilos. Esto anterior, más los brazos extendidos, la fuerza es de 363 kilos, siendo las cargas que soporta de hasta 1200 kilos. Para soportar esto se da una distribución de fuerza con el anillo fibroso. En el levantamiento se da una presión abdominal o maniobra Valsalva, asociada con el cierre de la glotis y de agujeros abdominales del ano, esfínter vesical, formando la cavidad abdominotorácica en una caja cerrada. Esto suaviza la fuerza ejercida sobre el raquis, pero se puede aplicar por poco tiempo, llegando a causar apnea y alteraciones circulatorias. Veamos amplitudes. En la flexoextensión, la extensión es de 30 grados, la flexión de 40 y una amplitud total de 83 grados. Bueno, en la inclinación, la inflexión es de 20 a 30 grados por lado. Es máxima de 12 a 13 años, donde se ve de 62 grados, y esta decrece con la edad, llegando a 22 grados de 65 a 77 años. La amplitud de rotación es difícil de medir. En la marcha es de 0 a 3 grados del raquis lumbar. Cada nervio raquídeo sale del canal vertebral por un agujero de confusión, el cual se limita por delante por el contorno posterior del disco intervertebral y el cuerpo vertebral, por debajo por el pedículo de la vértebra subyacente, por arriba por el pedículo de la vértebra suprayacente y por detrás por las articulaciones hipoapofisiarias. Ahora hablemos de patologías. Encontramos a las hernias discales. La presión axial provoca que la sustancia del núcleo fluya a todos lados, y si el anillo funciona, se da un hundimiento de las mesetas, dando una hernia intraesponjosa. También se da que por la presión la sustancia aflora al ligamento longitudinal posterior, llegando a hundirlo, o quedar libre en el interior del canal vertebral, lo cual se le llama hernia discal libre. Y si la sustancia se desliza hacia arriba o abajo, del ligamento se le llama hernia migratoria subligamentosa. Esto causa lumbalgia si comprime el nervio radial, y esto en la zona ciática se llama ciatalgia. Se produce en 3 tiempos: zona deterioro de los discos, tras esfuerzo de levantamiento de cargas pesadas. En el primer tiempo se proyecta la sustancia posterior. En el segundo tiempo, el aplastamiento del disco intervertebral desplaza la sustancia violentamente hacia atrás, alcanzando el ligamento longitudinal. Por último, en el tercer tiempo, la masa se bloquea bajo el ligamento longitudinal posterior. Esto causa dolor inmediato. Y en caso de episodios repetidos, ataca nervios raquídeos, causa trastornos motores de la ciática y afecta reflejos del miembro inferior. Como otra patología encontramos al signo de la SASH, que es el dolor en nervio ciático o sus raíces. En la posición de decúbito supino, con los miembros descansando, apoyados, el nervio ciático se encuentra completamente distendido, y en el elevamiento del miembro inferior con rodillas flexionadas, sigue distendido, y al extenderla progresivamente se somete a tensión creciente. Es normal el dolor en la parte posterior del muslo al finalizar la elevación. Anormal el dolor en la elevación moderada, aparece debajo de los 60 grados de flexión, lo caracteriza de 10 a 15 o de 20 a 30. La maniobra brusca provoca ruptura de axones y parálisis, por lo cual la maniobra se debe efectuar con suavidad y precaución, y detener en caso de dolor, realizar sin anestesia. Entonces, ¿ya no sé si dónde estoy? ¿Ya me quiero ir? No, todavía nos faltan 2 temas, amigo.
Vamos a ver raquis torácico y tórax. ¿Con quién hablas? ¿Sabes dónde está? Supongo que entre el raquis cervical y el lumbar. Exactamente, amigo. Es el eje de la parte superior del cuerpo. Ok. Sostiene al tórax. Su volumen va a ser variable debido a la respiración. Se compone por 12 vértebras, unida a 12 costillas. En este caso, va a ser el que contiene al aparato cardiorrespiratorio. Ok. Además, pues, que es el más móvil en la rotación. Y, como ya te imaginarás, sufre menos tensión ante las fuerzas. Las vértebras torácicas y la 12ª vértebra. Son similares a las lumbares, pero con diferencias morfológicas marcadas. El cuerpo vertebral, el diámetro transversal es igual al anterior-posterior, más alto al de las lumbares, contorno anterior y lateral excavado. Zona posterolateral de las mesetas se da la carilla oval, carilla articular costal, de igual manera se instalan dos pedículos. Por detrás se dan las láminas vertebrales, más altas que anchas. Cerca del pedículo se dan las apófisis articulares superiores, cuya cara articular es ovalada, plana o ligeramente convexa, recubierta por cartílago, orientada hacia atrás, arriba y afuera. En la parte inferior, las apófisis articulares inferiores, cuya carilla articular es oval, plana o ligeramente cóncava, orientada hacia adelante, abajo y adentro. Estas articulan con la subyacente o subadyacente, según el caso formado de la articulación cigoapofisiares. En la unión de los pedículos y en las apófisis articulares se dan las apófisis transversas, hacia afuera y hacia atrás con carilla articular. Las dos láminas mediales se unen y originan las apófisis espinosas. La torácica 12, de transición de vaquis lumbar, el cuerpo vertebral con dos carillas costales, su carilla articular inferior, la cual se articula con la lumbar, se constituye diferente. Flexoextensión e inflexión. En la extensión, la inclinación es atrás de la vértebra superior, el disco se aplasta a posterior, se ensancha anterior y proyecta el núcleo hacia adelante, se limita por el choque de las apófisis articulares y espinosas. El ligamento longitudinal anterior se tensa y el ligamento amarillo e interespinoso se distienden. Por lo tanto, en la flexión, una abertura posterior del espacio intervertebral desplaza el núcleo hacia atrás, la apófisis articular se desliza hacia arriba, las apófisis inferiores desbordan hacia arriba y está limitada por la tensión del ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, la cápsula de las articulaciones cigoapofisiarias y el ligamento longitudinal posterior, y el ligamento longitudinal anterior se distiende. Por su parte, en la inclinación, el deslizamiento diferenciado del lado convexo se deslizan como en la flexión, hacia arriba, del lado cóncavo como en extensión, hacia abajo. Se limita por un tope óseo de apófisis articulares del lado cóncavo y del lado convexo por tensión del ligamento amarillo e intertransversos. Debido a la unión del tórax, se estudia la influencia de este en los movimientos. En la inflexión al lado convexo se eleva y los espacios intercostales se dilatan. El tórax también se dilata y en un ángulo condrocostal de T10 se abre. Al contrario, en el lado cóncavo, el tórax desciende, se retrae, el espacio intercostal se reduce, se cierra ángulo condrocostal, siendo que en la flexión se abren los ángulos articulares de los segmentos del tórax, el ángulo costoraquídeo, el esternocostal superior e inferior, al igual que el ángulo condrocostal. Y por su parte, en la extensión, los ángulos se cierran. ¿En qué me quedé hace rato? Cierto, en la rotación. Yo me quiero ir. ¿Tienes hambre? Mucha. No me importa. Vamos a encontrar que la rotación, su eje, se va a dar en el centro del cuerpo vertebral. Vamos a ver que se va a ver acompañada por un deslizamiento de las apófisis articulares como del cuerpo vertebral superior. Okay. En este caso va a dar una rotación, torsión, la cual va a ser 3 veces mayor al del raquis lumbar. En este caso encontramos que se va a ver un poco limitada. ¿Sabes por qué? Supongo que por el tórax. Exactamente. Las costillas y el esternón van a limitar en cierta manera estos movimientos, como ya lo veremos justo ahora. En este caso, encontramos que el movimiento, el deslizamiento costal, se va a ver frenado por el esternón. ¿Sabes por qué? No. Son muy famosos. Los cartílagos costales. Al igual que un movimiento vertebral se va a ver acompañado por 2 costillas, lo cual va a mover 2 ángulos. En este caso, el de la concavidad intercostal, la cual se va a abrir del lado de la rotación y se va a cerrar del lado contrario, y el ángulo contracostal, que se va a abrir del lado contrario de la rotación y se va a cerrar del lado de la rotación. De igual manera, el esternón se va a ver sometido a fuerzas de cizallamiento, lo cual lo va a mover oblicuamente de arriba hacia abajo. Este movimiento esternal es casi imperceptible. Y bueno, como ya te mencioné hace rato, todo
toda esta mecánica del tórax va a hacer que limite el propio movimiento de la rotación. Ok. Muy bien. ¿Entendiste algo? No. Las articulaciones costovertebrales. Las costillas se articulan con las vértebras a través de dos articulaciones, la costovertebral y la costotransversa. La articulación costovertebral es una dorretrodia que involucra la cabeza costal, el disco intervertebral y el cuerpo vertebral. La cabeza costal se articula con dos carillas en las vértebras adyacentes y está reforzada por el ligamento mediado y el ligamento interóseo. La articulación costotransversa involucra la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra. También es una artrodia y está reforzada por varios ligamentos costotransversos, incluyendo el costotransverso, el costotransverso posterior y el costotransverso superior. El movimiento costal en torno a una articulación costovertebral. Las articulaciones costovertebrales permiten la rotación de las costillas, lo que aumenta el diámetro transversal del tórax al elevarse. Las costillas superiores aumentan principalmente el diámetro anteroposterior del tórax durante la inspiración. Ahora hay que hablar sobre el movimiento del cartílago costal y el esternón. El movimiento del cartílago costal y el esternón durante la inspiración implica la elevación y separación de las costillas, resultando en la elevación del esternón y el enderezamiento del cartílago costal. En la deformación del tórax en una inspiración, podemos decir que hay tres casos. En la primera costilla se eleva la articulación costovertebral, elevando así el esternón. El esternón, en su ángulo anteroposterior con la vertical se cierra, así como el ángulo entre la primera costilla y el esternón, acompañado de una rotación longitudinal. Y por último, en la décima costilla su elevación eleva el esternón, abriendo el ángulo entre la costilla y el esternón, provocando así una torsión. Ahora los músculos. Aquí participan dos grupos, los intercostales y los transversos del tórax. Los intercostales externos y elevadores de las costillas actúan como músculos inspiradores, elevando las costillas. Los músculos intercostales internos, por otro lado, son aspiradores y ayudan a descender las costillas durante la aspiración. Los transversos del tórax, estos músculos se encuentran en la cara posterior del esternón y se extienden desde la segunda hasta la sexta costilla. Su contracción provoca un descenso de las costillas, actuando como un músculo aspirador. Ahora hay que hablar de algo aún más importante, el diafragma. El diafragma es el músculo principal respiratorio, formando una cúpula musculopneurática que separa el tórax del abdomen. Su punto más elevado es el centro frénico y se inserta en la cara interna de los cartílagos costales de la 11ª y 12ª costilla, así como en los cuerpos vertebrales, a través de los pilares derecho e izquierdo. Al contraerse, el diafragma desciende, aumentando el diámetro vertical del tórax y elevando las costillas inferiores. Este músculo se ensancha los diámetros verticales, transversales y anteroposteriores del tórax durante la inspiración. Continuando hablando de los músculos, ahora vamos a recalcar los músculos de la inspiración y expiración. En la inspiración, los principales músculos son el diafragma y los intercostales externos. Los músculos accesorios incluyen el esternocleidomastoideo, los escalenos, anterior, medio y posterior, el pectoral mayor y menor y el cefato anterior, el dorsal ancho y el cefato posterior superior. En la expiración, los músculos principales son los intercostales internos. Los músculos accesorios incluyen el recto del abdomen, los oblicuos, la porción inferior del hilo costal torácico, el longísimo y el cefato posterior inferior, además de el cuadrado lumbar. En la inspiración, el mecanismo es que el diafragma se contrae, desciende al centro frénico y aumenta el diámetro vertical del tórax. Es resistente visceral. Los músculos abdominales sostienen la resistente visceral, evitando que el contenido abdominal se desplace hacia abajo y debilite la acción del diafragma. La tensión y el tono muscular. La tensión del diafragma aumenta mientras que el tono abdominal disminuye, facilitando así la inspiración. En la expiración, el mecanismo es que el diafragma se relaje, los músculos abdominales se contraen y disminuye el diámetro vertical y anterior-posterior del tórax. Aumenta la presión interabdominal. Esto se desplaza la masa visceral hacia arriba y reduce el centro frénico. En la tensión y el tono muscular, los abdominales aumentan su tensión, mientras que el tono del diafragma disminuye, permitiendo la expiración. Ahora hay que hablar sobre la circulación aérea en vías respiratorias. Aquí hay que resaltar el experimento de Fong, que ilustra que la presión atmosférica supera la presión interior, permitiendo la entrada de aire de los pulmones durante la inspiración. La respiración implica el cambio en volumen de la cavidad torácica y la presión intratorácica, facilitando así el intercambio de aire en los alveolos y la circulación venosa. Los volúmenes respiratorios se pueden clasificar de diferente forma. Por ejemplo,
tenemos a la respiración tranquila. Lo que hace es el promedio de medio litro de aire en cada inspiración y expiración. Inspiración forzada, que es cuando se añade el volumen de reserva inspiratoria, dando una capacidad inspiratoria de 2 litros. Una inspiración forzada, tras la expiración normal, se expulsa el volumen de reserva expiratorio, sumando un total de capacidad vital de 3.5 litros. Una capacidad funcional es la suma del volumen residual y volumen de reserva expiratorias, resultando 2 litros. En la capacidad pulmonar total, suma la capacidad vital y el volumen residual, una total de 4 litros. El esfuerzo y variaciones respiratorias también puede cambiar. Tenemos el volumen residual, no varía con el esfuerzo. El débito ventilatorio aumenta con el incremento del volumen en la corriente, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar un límite. El volumen de reserva respiratorio aumenta constantemente con el aumento del volumen de corriente, resultando en sí una disminución del volumen de reserva inspiratoria. Ahora las fisiopatologías respiratorias. En el primer caso tenemos a la fractura de costilla, que provoca respiración paradójica, donde una parte del aparato torácica se deprime en lugar de elevarse durante la inspiración, causando distrés respiratorio y disminución de la neumatosis. Un neumotórax es la acumulación de aire en la cavidad pleural, provocando la retracción del pulmón y dificultad respiratoria. Puede resultar una herida pleuropulmonar y puede llevar a complicaciones como la trombopnea y la distórax. Y por último, una obstrucción bronquial puede causar atelectasia, colapso de una parte del pulmón debido a la obstrucción de las vías respiratorias. La respiración puede variar según el sexo y la edad. En mujeres, la respiración es costal superior, maximizando el movimiento de la parte superior del tórax. En hombres, la respiración es mixta, involucrando tanto la parte superior como la inferior del tórax. En niños es principalmente abdominal, y en ancianos la respiración puede ser abdominal o torácica inferior, debido a la disminución de la movilidad torácica por la cifosis. En deportistas y músicos desarrollan una mayor capacidad pulmonar, para así optimizar su rendimiento respiratorio. El espacio muerto es el volumen respiratorio que no participa en el intercambio gaseoso, siendo aproximadamente 150 mililitros en un adulto. Este volumen incluye en el aire las vías respiratorias donde no ocurre la homeostasis. Reducir el espacio muerto mediante una traqueotomía puede mejorar la eficacia respiratoria, pero aumenta el riesgo a infecciones. La complianza torácica se refiere a la elasticidad de los elementos del tórax. En la respiración normal, el tórax y los pulmones están en equilibrio, pero durante un esfuerzo inspiratorio o expiratorio, la presión intratorácica cambia y el tórax debe recuperar su posición inicial. La complianza se mide por la relación entre el volumen del aire y la presión necesaria para moverlo. Aunque no lo podamos ver, existe la movilidad elástica de cartílagos costales. La torsión de los cartílagos costales es fundamental para la expiración. Mientras más joven es una persona, mayor es la elasticidad de los cartílagos costales. Con la edad, estos cartílagos se osifican y pierden elasticidad, disminuyendo la eficacia de la respiración. La maniobra de Hembridge se utiliza para desobstruir las vías respiratorias superiores en caso de alguna asfixia. Se realiza comprimiendo violentamente el hipogastrio desde atrás, forzando así la expulsión del objeto que sea que esté obstruyendo las vías. Por último, tenemos a los músculos de la laringe y la protección de las vías aéreas en la deglución. Los músculos de la laringe intervienen en el cierre de la glotis, la protección de las vías aerobias durante la deglución y la fonación. La laringe está formada por varios cartílagos, incluyendo la cricoides, el tiroides y la aritenoides, que se articulan y están unidas por diversos ligamentos y músculos. Durante la deglución, la glotis se hacia el hipogastrio se inclina hacia abajo y hacia atrás, para evitar que los alimentos entren a la tela, protegiendo así las vías respiratorias. Por fin, a comer. ¿Qué haces? Yo voy a comer. Todavía no acabamos. Todavía nos falta raquis cervical. Es el último. Venga, ánimo. A ver, para que ya me dejes en paz. ¿Qué es raquis cervical? Pues mira, raquis cervical es el segmento superior del raquis. Conforma al esqueleto del cuello y puede sujetar la cabeza. Esto además lo hace el raquis más móvil de todos. Esto pues sumado a la movilidad de los glóbulos oculares. Y pues bueno, pues el raquis cervical orienta tu cabeza en unos 180 grados, tanto en sentido vertical como transversal. Pero, ¿qué me dicen que es el más frágil? Sí, exactamente. Esto pues debido a la fragilidad de sus cuerpos y pues a la movilidad que justo antes te mencionaba. Por eso pues como fisioterapeuta... Bueno, encontramos a las tres primeras vértebras. El atlas, que tiene el anillo más ancho transversal que sagital. Dos masas laterales ovaladas. La carilla articular es bicóncava
que articula con los cóndilos occipitales. La inferior se dirige hacia abajo y hacia adentro. Se articula con el axis. En la cara anterior tiene por cara posterior una carilla cartilaginosa que se articula con la odontoides del axis. Su arco posterior es plano, sin apófisis espinosa y con cresta vertical. Las apófisis transversas están agujeradas para dar paso a la arteria vertebral. Mientras que el axis, en su cara superior, en el centro está la odontoides, o diente del axis. Funge de pivote y da soporte a las carillas articulares. Son convexas de delante a atrás y planas transversalmente. Su arco posterior tiene 2 láminas oblicuas. Su apófisis espinosa tiene 2 tubérculos. Cuenta con sus carillas articulares inferiores y sus apófisis transversas. También tiene orificio para la arteria vertebral. Mientras que la tercera vértebra posee cuerpo vertebral. Su cara superior se comporta como una meseta superior, limitada por los ganchos del cuerpo. Su meseta inferior tiene un pico, bordeado por las carillas de la articulación oncovertebral. Cuenta con sus apófisis articulares, unidas por un pedículo. De igual manera, la apófisis transversa está agujerada por el paso de la arteria. Vemos la articulación atlantoaxial. La unión se da por 3 articulaciones, la atlantodontoidea y 2 atlantoaxiales laterales, que son el nexo de las masas laterales de las 2 vértebras. La carilla superior del axis se ve ovalada a anteroposterior, convexa de delante hacia atrás y rectilínea transversalmente, considerada tallada en la superficie de un cilindro. La apófisis odontoides es casi cilíndrica. La carilla circular en forma de escudo, convexa en ambos sentidos, se articula con el arco posterior del atlas. Por detrás, una corredera cartilaginosa articulada con el ligamento transverso. Mientras que las masas laterales del atlas, con curva a la atlantodontoidea, las carillas superiores son cóncavas y la carilla inferior convexa. Carilla superior del axis es convexa. Movimientos. Empecemos con la flexoextensión. ¿Qué nos supone que es igual a las demás? Sí y no, porque el recto cervical se divide, ¿sabes cómo? Si es en 2 partes, supongo que puede ser superior e inferior, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ahorita te voy a explicar la atlantoaxial. En este caso encontramos que el centro del movimiento se encuentra sobre pues el punto señalado con la estrella que vemos acá, la cual está cerca del centro de las apófisis odontoideas. La carilla inferior de las masas laterales del atlas ruedan y se deslizan, al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. El ligamento transverso, como pues la parte posterior de la atlantodontoidea, da flexibilidad en la articulación. Esto hace que pues se incurve hacia arriba en la extensión y hacia abajo en la flexión. Y pues aparte que es un movimiento, pues como ya te lo mencioné, flexible, lo cual impide la luxación del atlas sobre el axis, lo cual pues te llevaría a la muerte. Pues bueno, seguimos con la rotación. Ok, supongo que hablas de la atlantoaxial, ¿no? Sí, bueno, te tengo que explicar los movimientos en cada articulación porque cada una tiene sus especificidades. Okay. Bueno, en este caso la atlantoaxial en la rotación, la articulación pues atlantoaxial es una articulación trocoide con 2 cilindros encajados uno sobre otro. Okay. Pues en la rotación a la izquierda, por ejemplo, bueno, ahorita te voy a hablar de la rotación a la izquierda, tienes que suponer que a la derecha pues los movimientos van a ser contrarios, pues la apófisis odontoide está fija y el anillo osteoligamentoso formado por el atlas y el ligamento transverso gira en sentido a las agujas del reloj. Te imaginas que a la derecha pues giran al contrario de las agujas. Okay. Bueno, en un centro correspondiente al eje de la apófisis odontoides, pues la cápsula articular se distiende pues al lado de la izquierda y se tensa a la derecha. Simultáneamente existe un desplazamiento en las atlantoaxiales mecánicamente unidas, por resaltar, y pues la masa lateral derecha del atlas avanza y la izquierda pues ¿qué hace? No sé. Retrocede. Okay. Y bueno, debido a la convexidad de la superficie... Las superficies del atlante occipital se consideran artrosis, con 3 ejes de poca amplitud, la rotación axial en el eje vertical, la flexoextensión en torno a un eje transversal e inclinación lateral en eje antero-posterior. Son 2 mecánicamente unidas, pares y simétricas, relacionan las carillas superiores de las masas laterales del atlas y los cóndilos occipitales. Ahora te voy a hablar de otra rotación. ¿Te imaginas de qué? Sí, del atlante occipital. ¿Y qué sucede? Pues bueno, el hueso occipital gira sobre el atlas y pues participa en la rotación del atlas sobre el axis, ya sea intervenir a la tensión ligamentosa, en especial a la del ligamento alar. Y pues tomando la rotación de igual manera a la izquierda, para seguir con esta tónica, Okay. pues el centro real se da entre los puntos P y P', como lo vemos acá, o acá, no sé. Bueno,
mostrados en la imagen el deslizamiento hacia adelante, el cóndilo derecho del occipital. Sobre la masa derecha del atlas, el ligamento alar se enrolla alrededor de la apófisis odontoides y se tensa. Y pues esto desplaza a la izquierda al cóndilo derecho del occipital. Y pues por lo que se da una rotación, bueno, no se da una rotación pura, sino que se da una traslación con una inclinación, aparte de la rotación. Y pues esto da una inclinación lateral y flexo extensión en la atlanto occipital. Sigamos con movimientos. ¿Te imaginas cuál sigue? Supongo que flexo-extensión, ¿no? No. Te quiero explicar la inclinación lateral. Esta pues se divide en dos, entre el axis y la tercera cervical. ¿Y te imaginas cuál es la otra? Supongo que es entre el occipital y el atlas, ¿no? Sí, exactamente, amigo. Pues bueno, esta pues la última es de poca amplitud, en la cual se deslizan los cóndilos occipitales hacia la derecha, en un movimiento hacia la izquierda, y viceversa. Pues siguiendo con la inclinación a la izquierda, esta se da cuando el cóndilo occipital pues izquierdo se aproxima a la odontoides sin contactar por la tensión que genera la cápsula y los ligamentos atlanto-occipitales, especialmente el ligamento alar, que es el que genera más fuerza de tensión. Y bueno, para el alar derecho, te imaginarás, en el caso de la inclinación a la izquierda, pues el alar izquierda, la inclinación a la derecha. Y bueno, total, la atlanto-occipital y la tercera cervical tienen un rango de 8 grados, siendo 5 grados entre el axis y la tercera cervical, y 3 grados, ¿te imaginas entre cuáles? Entre el occipital y el atlas. La flexo-extensión. ¿Y tu coca? Ya lo dejé por ahí. Bueno, en la flexión, empecemos con la flexión. Los cóndilos occipitales retroceden. Las masas laterales del atlas, retroceden a las masas laterales del atlas. La concha occipital se aleja del arco posterior del atlas. Y bueno, la flexo-extensión en la atlanto-occipital se va acompañada por una flexión en la atlanto-axial. Esta de igual manera en la extensión. Esta pues hace que los arcos posteriores de estos pues se alejen simultáneamente. Y pues hace que el arco anterior del atlas se deslice hacia abajo, sobre la cara anterior de la odontoides. Y pues bueno, esta se limita por la tensión capsular, los ligamentos posteriores, la membrana occipital y pues el ligamento nucal, que es de los que más genera tensión. Y bueno, ya te imaginarás que en la extensión pues es lo contrario. En este caso los cóndilos occipitales se deslizan hacia adelante, sobre las masas del atlas. La concha se dirige hacia el arco posterior del atlas. Se extiende el atlantoaxial con la aproximación de los arcos posteriores. Y bueno, se limita por el contacto óseo entre estas tres. El contacto entre el occipital, el atlas y el axis. Ahora enumeremos a los ligamentos del raquis suboccipital, entre los cuales encontramos al ligamento del vértice del axis, ligamento transverso, el ligamento transverso occipital, el ligamento transverso axial. Estos dos anteriores forman el ligamento cruciforme. También encontramos al ligamento occipitoaxial medio, prolongado por los occipitoaxiales laterales. Por esta zona se encuentra la cápsula del atlanto occipital. De igual manera encontramos al ligamento longitudinal posterior, por detrás de estos últimos, que se prolonga hasta el canal sacro. De igual manera encontramos la membrana atlanto-occipital anterior, por delante del ligamento alar medio, con lámina profunda y superficial. Al igual que encontramos al ligamento atlantoaxial anterior, que prolonga pues a la membrana anteriormente mencionada. De igual manera encontramos al ligamento longitudinal anterior, que recubre el conjunto por delante. Y de igual manera en los arcos posteriores se encuentra unido por el ligamento atlanto-occipital posterior, el atlantoaxial posterior, el ligamento interespinoso, el ligamento lucal, además de la cápsula de la articulación cigoapofisiaria. Y por último, el ligamento amarillo. Y bueno, estos ligamentos también se dividen en planos. El profundo, por los dos ligamentos alares, el transverso, el occipito transverso, el transverso exoideo, el plano medio, por el cruciforme, la cápsula de la atlanto-occipital, reforzada por la atlanto-occipital alar y segmento de la cápsula del atlantoaxial, y el plano superficial, que se encuentra el occipital axial medio y los ligamentos alares, y por último el ligamento longitudinal posterior. Ahora sí veamos a la vértebra cervical. El cuerpo se conforma en la meseta superior por dos apófisis unciformes, entre ellas las carillas articulares. Entre ellas cuenta con disco intervertebral entre mesetas. La meseta inferior es convexa, transversalmente y cóncava de delante a atrás,
lo que hace una articulación de silla de montar o parecida, que da una flexoextensión y movimientos laterales limitados por los unciformes. De igual manera, en el posterior encontramos los pedículos vertebrales, del que surge el arco posterior, del cual nacen las apófisis transversas, ligeramente oblicuas hacia abajo. Su extremo lateral cuenta con 2 tubérculos, y en el fondo está perforado por ligamento transverso, de donde asciende la arteria vertebral. El nervio cervical recorre corredera de la apófisis transversa. De igual manera, cuenta con sus correspondientes apófisis articulares superiores e inferiores, su apófisis espinosa, que es bífida, y el agujero de confusión y el canal vertebral. Y ahora, como unión ligamentosa, encontramos que por delante se encuentra el ligamento longitudinal anterior, por detrás el ligamento longitudinal posterior. La articulación cigoapofisiaria está unida por medio de sus láminas con ligamentos amarillos, las apófisis espinosas unidas por el ligamento interespinoso, prolongada por el ligamento supraespinoso, además de contar con el ligamento nucal. Las apófisis transversas están unidas por el ligamento intertransverso. Ok, supongo que ahora es sobre el raquis inferior cervical, ¿no? Exactamente. Para explicar esto, pues como ya lo hemos visto en el video, pues estos movimientos vertebrales ya se asimilan más a los del tórax o de la lumbar. En este caso volvemos a encontrar el núcleo pulposo, el anillo fibroso, espacio intervertebral, los ligamentos del arco posterior que van a limitar los movimientos, el contacto óseo. Esos elementos que ya he explicado antes, pues van a ser bastante similares como en el raquis cervical. En este caso, encontramos de diferente que en el caso de la extensión y la flexión cervical tendremos movimientos de bostezos. ¿Te imaginas qué es eso? No. Son básculas. En este caso la extensión será una báscula hacia arriba y hacia atrás. Y en el caso de la flexión, una báscula hacia abajo y hacia el frente. Y bueno, en un mecanismo de lesión bastante famoso a la hora de choques, ¿te imaginas cuál es? Supongo que es el llamado latigazo, ¿no? Sí, exactamente. Es cuando haces un movimiento muy brusco, una extensión y una flexión. Este puede provocar rupturas ligamentosas. La carilla articular de las oncovertebrales está recubierta por cartílago y orientada hacia arriba y hacia adentro. La carilla inferolateral de la supradyacente presenta carilla semilunar, de igual manera recubierta por cartílago. Esta articulación está recubierta por una cápsula articular y se trata de una artrodia. Como te lo expliqué, de las articulaciones oncovertebrales, su existencia, pues, que son pares. ¿Es qué? Oncovertebrales, ¿ya te No los hemos expliqué? no hemos hablado de eso. Bueno, en este caso tienen movimientos. En este caso son la flexoextensión y la inclinación. Okay. Hablando de la flexoextensión, puede ser un deslizamiento concomitante entre estas carillas, conduciendo a las apófisis, a las vértebras, a este tipo de movimiento. Y bueno, durante la inclinación, sean movimientos de bostezo, como ya te lo expliqué, de báscula. Dando un desplazamiento del núcleo pulposo hacia la convexidad de la curva, poniendo en tensión a la cápsula de la articulación del mismo lado. Y bueno, pues son movimientos más complejos y se llegan a existir pues deslizamientos hacia atrás y bostezos hacia adelante. Para finalizar, Por fin. encontramos a la inclinación-rotación de la cervical inferior. En este caso se encuentran bastante unidas y pues por el eje oblicuo no podemos hablar solo de una inclinación o rotación. Estas dos se combinan y se añaden a la flexoextensión en el segmento del raquis cervical inferior de entre C2 a T1. Y bueno, se añade el componente de extensión principalmente. En este mecanismo se acentúa de abajo hacia arriba. Ok. Muy bien, amigo. Hemos acabado. Por fin. No sé por qué me dijiste todo eso. Modelo mecánico del raquis. Pues el raquis suboccipital representa cadena articular de 3 ejes y 3 grados de libertad, dando que ambas partes del raquis se complementan, y lo que es una inclinación lateral en el raquis inferior se vuelve una inclinación pura en el suboccipital, mediante una contrarrotación y una ligera flexión. Además que la orientación hacia abajo y hacia atrás de las vértebras realizan la lordosis cervical. Hablemos de amplitudes. La flexoextensión en el raquis cervical en conjunto es de 130 grados, la del inferior de 100 a 110 grados y la del suboccipital de 20 a 30 grados. La inclinación total es de 45 grados, mientras que la del raquis suboccipital da unos 8 grados. Ahora, hablando del momento de rotación, total es de 80 a 90 grados a cada lado y 12 grados se atribuyen al atlante occipital.
Y bueno, ahora hablemos de músculos, así que agárrense porque vamos a ir un poco rápido. El esternocleidomastoideo, con 4 porciones, una profunda, la cleidomastoidea, y las superficiales, la cleidooccipital, esternooccipital y esternomastoidea. Cuando se da una contracción unilateral, se asocia con la rotación de la cabeza, al lado opuesto de la contracción, inclinación al lado contraído y extensión. Y una contracción simultánea da la flexión del raquis cervical sobre el torácico. Ahora hablemos del conjunto de los paravertebrales, el largo del cuello, más profundo de los paravertebrales con 3 porciones, un oblicuo descendente, un oblicuo ascendente y por último una longitudinal que se encuentra por dentro a las 2 anteriores. La contracción bilateral endereza la lordosis cervical y acarrea una flexión de cuello. La contracción unilateral da la flexión del raquis e inclinación al lado contraído, mientras que el largo de la cabeza, que es medial, es el motor del raquis occipital y de la parte superior del raquis cervical inferior, como contracción simultánea nos da la flexión de la cabeza sobre el raquis cervical y endereza la lordosis, mientras que una contracción unilateral da la flexión e inclinación al lado de contracción. Por su parte, el músculo recto anterior de la cabeza, que por detrás y por fuera del largo de la cabeza, como contracción simultánea nos da la flexión de la cabeza sobre el raquis en su parte alta del atlante occipital, mientras que la unilateral da los 3 movimientos de flexión, rotación e inclinación del lado contraído, al igual en la altura del atlante occipital. Por su parte, el recto lateral de la cabeza, que es más craneal, como contracción bilateral da la flexión de la cabeza sobre el raquis y la unilateral da la ligera inclinación del lado de contracción. Es un movimiento en la atlante occipital. Ahora encontramos a los escalenos, que son 3, el anterior, medio y posterior. Los 2 primeros llegan a la primera costilla y el posterior a la segunda. Entre el anterior y el medio pasan los ramos originarios del plexo braquial y la arteria subclavia. En una contracción simétrica, se da la flexión del raquis cervical sobre el torácico e hiperlordosis en caso de deficiencia del músculo largo del cuello. Por su parte, en la contracción unilateral da una inclinación y rotación del raquis del lado contraído, además de ser inspiradores accesorios, al ser elevadores de las costillas. Hablando de los paravertebrales en conjunto, encontramos que el largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior y lateral de la cabeza, además de los escalenos intertransversos anteriores y posteriores, son los que inclinan la cabeza al lado contraído, ayudado por los escalenos. Flexión de la cabeza sobre el cuello, el raquis cervical superior, por recto anterior y largo de la cabeza, da la flexión atlante-occipital. El largo del cuello da el enderezamiento y rectificación del raquis, además de la actuación de los músculos del cuello, como lo son el supra e infrayoideos. Por parte de los infrayoideos encontramos al miloyoideo y digástrico, y por parte de los supra encontramos a los tiroyoideos, esternotiroideos, esternoioideos y el homoideo, los cuales en su acción normal descienden a la mandíbula, y con esta bloqueada por los masticadores, su contracción determina la flexión de la cabeza sobre el raquis y el enderezamiento de la lordosis. Los músculos de la nuca. 4 planos. El profundo determina la extensión, rotación e inclinación al lado de la contracción, mientras que la superficial actúan sobre el cráneo y raquis suboccipital y dan la inclinación, extensión al lado contraído, siendo sinergistas y antagonistas del plano profundo. Encontramos primero al plano profundo, en el cual encontramos al recto posterior mayor y menor de la cabeza, oblicuos inferior y superior de la cabeza, transverso espinoso en su porción cervical e interespinosos. Como parte del grupo complejo, encontramos al semiespinoso de la cabeza, al longísimo de la cabeza y el transverso de la nuca, longísimo y parte superior del iliocostal. Por parte del grupo de los esplenios y elevador de las escápulas, encontramos al esplenio de la cabeza y del cuello y el elevador de la escápula, que actúan como polea e intervienen en la rotación. Por parte del plano superficial, encontramos al trapecio, esternocleidomastoideo y escalenos medio y posterior. Como parte de los músculos suboccipitales, encontramos al recto posterior mayor y menor de la cabeza y oblicuo superior e inferior de la cabeza, además de los interespinosos. El oblicuo inferior da estática y dinámica, en caso de contracción de ambos, un retroceso y extensión del atlas sobre el axis. Una contracción unilateral de los 4 da la inclinación de la cabeza al lado de contracción, y la contracción bilateral da la extensión de la cabeza sobre el raquis cervical superior. En la rotación, el oblicuo superior da 10 grados al lado opuesto de contracción y se tensa pasivamente al oblicuo superior contrario, además del recto posterior menor, los cuales devuelven a la posición neutra. En el caso de la contracción del recto posterior mayor y oblicuo inferior, dan una rotación de 12 grados al lado de contracción, mientras que el recto posterior mayor contrario se tensa para devolverla a la posición neutra.
Y por último, por parte de una tensión en el oblicuo inferior, al tensarse rota del lado de la contracción, 12 grados, tensando el recto posterior mayor contrario que devuelve la rotación. Hablando más a profundidad sobre los músculos de la nuca, vamos a hablar un poco sobre acciones de algunos músculos específicos. En el primer y cuarto plano, en el plano profundo, la contracción de transversos espinosos, en la bilateral, da la extensión del raquis e hiperlordosis, siendo erector del raquis cervical, mientras que en una contracción unilateral da la extensión e inclinación al lado de contracción y rotación al lado opuesto de contracción. Son sinergistas del esternocleidomastoideo. Mientras que en el cuarto plano, o sea, el superficial, el trapecio da motricidad a la cintura escapular, es estabilizador y en contracción bilateral de los trapecios da la extensión del raquis y de la cabeza, acentuando la lordosis, mientras que en una contracción unilateral da la extensión de cabeza y raquis, además de inclinación al lado de contracción y rotación al lado opuesto. Es sinergista de igual manera del esternocleidomastoideo. Por parte del segundo plano encontramos que el semiespinoso, en una contracción simétrica, da la extensión de cabeza y una hiperlordosis. En una contracción asimétrica encontramos la extensión de la cabeza y ligera inclinación al lado de la contracción. Por parte del músculo lonjísimo de la cabeza, en una contracción bilateral, nos da la extensión de la cabeza y es un estabilizador. Y en una contracción unilateral, nos da la extensión e inclinación al mismo lado y rotación homóloga. Por parte del músculo lonjísimo del cuello nos da la contracción simétrica, la extensión del raquis cervical inferior y que es el sostén. Y una contracción unilateral nos da la extensión e inclinación homolateral. Por parte del tercer plano, el esplenio en sus dos porciones, la cefálica y cervical, en una contracción bilateral nos dan la extensión de la cabeza y raquis con una hiperlordosis. Y en la contracción asimétrica nos da una extensión e inclinación y rotación al lado contraído. Por su parte, el elevador de la escápula, como punto fijo en cervical, en contracción bilateral nos da la extensión del raquis y una hiperlordosis, y en una contracción unilateral de igual manera da la extensión, inclinación y rotación al lado contraído. Ahora, hablando en conjunto de los músculos de la nuca, nos da la extensión. El primer grupo a la altura de la apófisis transversa son el esplénido del cuello, lonjísimo del cuello e iliocostal en su porción cervical. El segundo grupo, los oblicuos hacia abajo y delante, los transversos espinosos, semiespinoso de la cabeza, lonjísimo de la cabeza, esplénido de la cabeza y suboccipitales. El tercer grupo, que son del puente por encima del raquis, en el cual encontramos el trapecio, esternocleidomastoideo, que proporcionan un equilibrio dinámico y estabilizan el raquis y la cabeza. Existe una acción sinérgico-antagonista entre los paravertebrales y el esternocleidomastoideo. Los primeros enderezan la cabeza para luego efectuar la extensión. ¿Nexos nerviosos y raquis? Pues sí, el bulbo raquídeo y el raquis, siendo la zona suboccipital una zona de transición mecánica. Esta da tres columnas, la principal de cuerpos vertebrales por delante de la médula y las dos laterales de la apófisis articulares a ambos lados de la médula. El axis actúa como distribuidor de fuerzas. De cada tramo del raquis salen raíces nerviosas por medio de los agujeros de confusión, lo cual suele provocar procesos patológicos por comprensión medular. Como lo hemos visto a lo largo del video, el raquis es el eje del cuerpo, el sitio de unión entre los miembros inferiores y superiores. Le da protección a las cavidades del cuerpo, además de ser el sostén de la cabeza y del cuerpo mismo. El raquis es la base, por lo que conocer las estructuras y su funcionamiento es de vital importancia como fisioterapeutas. Agradecemos por ponernos atención. Muchas gracias. Muchas gracias y adiós. Bye.